Lo mejor que puedes hacer es sacarle un seguro. Y tú garantizas los huracanes, garantizas los vientos. Pero realmente te sirve un sistema parameteorológico. Pues tienes que calcular los vientos. Por ejemplo, si compras estructura PLP, que es una marca, te va a decir para los vientos la distancia que tienes que poner las patas. O los kilos de nieve encima de los módulos. Aquí en Chihuahua sí llega a caer nieve, pero pues ¿cuánto cae y cuánto dura? Es despreciable. Pero el aire sí. Tienen condiciones muy específicas aquí de la altura y el frío y la sierra, que en el sol cambia la densidad del aire, lo vuelves más liviano, sube el viento, en la noche o cuando la sierra se enfría y agarra velocidad y en las noches puede haber vientos muy grandes. Y tenemos muchos errores de concepción aquí en México, aprovechando eso, que es el ángulo. ¿Qué pinche obsesión con el ángulo de los paneles? O sea, de verdad, vas aquí por Chihuahua y ves estructuras que salen del tamaño de este edificio, desde el cuarto, hacia arriba, a 30 grados, a 27 grados. ¿Y por qué a 27? ¿Alguien me puede decir por qué ponen esa distancia? ¿Es la altura del sol del verano? No. ¿La latitud del lugar? Es la latitud del lugar. Pero, ¿por qué lo ponen a la latitud del lugar? Para optimizar la población. Porque algún cabrón alguna vez les dijo que el ángulo óptimo es de la latitud del lugar. Pero ¿qué pasa si no lo pones a la latitud del lugar? Pierdes un poco. Pierdes prácticamente nada. En sus carros, ¿cuál es la velocidad óptima en carretera? 200 kilómetros. 90, por allá 100, depende del motor, las revoluciones, ¿no? ¿Quién de ustedes maneja esa velocidad para ahorrar gasolina? Prefieres llegar temprano, ¿no? En una instalación solar hay que tomar esos factores en cuenta también, sobre todo la seguridad y la eficiencia y la estética. Oye, ¿perdemos eficiencia al dejarlo a menos grado, 15? Sí, van a perder. Van a ganar más en verano, pero van a perder en nivel anual. ¿Pero qué van a ganar? Estética. Instalaciones más bonitas, más seguras, que aguanten más vientos. ¿Por qué más vientos si la pones a menos ángulo? Si no, tienes un papalote arriba del techo. Y sacan los vientos con todos los taquetes de plástico. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Ah, y otro. ¿Quién va a empezar en este negocio? Bastantes. ¿Saben cuál es la única manera de sobrevivir en ese negocio? No dar garantías. ¿Qué me refiero con eso? Hacer bien el jale. Oye, si tienes un problema, una garantía, pues ve con el inversor. Si es con Growwatt, ve con Growwatt, pídele la garantía. No digo que no sé, que se desentienda en el cliente, ¿no? Pero si Growwatt ve y ve humedad dentro del inversor, no va a haber garantía. ¿Y quién va a tener que pagar esa garantía? Si se vuelan los paneles, le vas a marcar a Longi y le vas a decir, oye, se me volaron tus paneles. Pues, ¿qué te va a decir Longi? Pues cómprate otros. Entonces, lo importante para sobrevivir en ese negocio es no dar garantías. ¿Y cuál es la única manera de evitar las garantías? Haciendo bien la instalación desde un principio. Y se los digo, ¿por qué? Porque yo me dedico a dar capacitaciones. Y me acaba de aparecer en Facebook una capacitación que va a haber aquí en Chihuahua, que cuesta creo que con 1,800 pesos. Y te enseñan interconectados, autónomos, bombeos y tarifas y todo lo demás. ¿Y qué van a terminar aprendiendo? Eso. Pues así, de un mercado que es de ese tamaño. Entonces tengan mucho cuidado con las instalaciones, háganlas siempre lo más segura y lo mejor posible. Y vamos a entrar al tema de tarifas. Tengo varias presentaciones, tengo un mundo de presentaciones. Entonces si tienen cualquier otra duda de cualquier otra cosa, por lo general cobro, pero pues aquí están pagadas, entonces sáquenlas. Bueno, entonces tú recomiendas que la inclinación del panel es de... Al que quieras. Nomás que quede bien estructurado, pero sobre para los vientos. 0 grados. No, 0 no, pero pues, por lógica el panel debe llevar una inclinación. ¿Pero por qué? Pues se supone que para la eficiencia del sol, ¿no? Sí, Eso es mi pregunta. pero es mejor un panel a 0 grados pegado al techo que uno a 30 grados en la casa del vecino. Después de una tormenta. ¿Sí me explico? Pero para fachadas te complicas muchísimo. Te complicas muchísimo. Ok, el panel tiene una eficiencia.
que va a depender de la cantidad de radiación solar que le pegues. Si lo pones a 0 grados, sí vas a bajar su eficiencia. Pero vas a bajar también mucho el ahorro en estructura. Entonces, ¿qué puedes hacer? La pérdida de eficiencia la puedes complementar con módulos extras. Y ya. Sí, lo importante es que sepamos que el resultado de todo es energía, ¿no? Son los kilowatts hora y sabes que aparte un cliente feliz. Tú vendes clientes felices. No vendes paneles solares. Tú vendes un cliente con un recibo bajo y contento con su instalación. ¿Qué es lo que vende la Mercedes? Si lo pones cuando así o así, no es... ¿Y cuánto es la pérdida? Pues depende. Si va a haber pérdidas, depende de la ubicación y todo. Pero te vendes una página de la NASA y te la saca así. Y tú puedes saber, hoy sabes que tengo un 15% de eficiencia. Lo que te voy a decir es que si la pones de los 27, quería ser Chihuahua, creo, 26, a los 10 grados, tus pérdidas son del 3%. No pintan, en serio, no pintan las pérdidas solares. Oye, que no lo pusiste al sur, porque la fachada de la casa está en otro cuadro. Pues ponla con la fachada de la casa. Acuérdense, usted lo que vende son clientes felices. ¿Qué es lo que vende la BMW, vende la Mercedes o las marcas grandes, no? Porque te lleva un bocho de un lugar al otro o te lleva igual un Mercedes. Pero la experiencia de manejo no es la misma. Entonces ustedes también venden clientes que ahorren energía y sean felices con su ahorro de energía. Si yo llego a mi casa y mi vecino hizo eso, puso paneles y no los puso conmigo, llego a la casa y lo primero que veo son unos paneles que están salidos a 27 grados, puestos sobre balastros de concreto que algún día se van a volar y van a terminar en mi casa. No tienen el peso suficiente. Que se ven bien feos. O vete aquí al campestre, porque puede ser casas de 9 millones de pesos con instalación de paneles que dices, no vale madre. Entonces, así como hay casas que compran acabados de 500 pesos el metro cuadrado de vitropiso, y otras compran de 100 el metro cuadrado, pues también hay instalaciones caras, instalaciones baratas. Lo que hay que aprender a hacer nosotros es buenas instalaciones. ¿Con qué material? Pues con el que tengamos. Pero puedes tener una casa con vitropiso de 100 pesos, se puede ver bien bonito. Si está bien alineado, si usaron bien el equipo, y puedes tener una de 500 pesos el metro cuadrado, y los mosaicos, si no están bien puestos, ¿cómo se van a ver? Mal. Entonces, más que el material, es ¿qué? La instalación. ¿Y de la instalación qué es? El conocimiento del instalador al hacer las cosas. Porque usted mencionó el MPPT. ¿Qué es un MPPT? ¿Cómo funciona? ¿Para qué te ayuda en tu proyecto? Si conoces eso, puedes hacer diseños que extraigas más energía con el mismo sistema en base de sombras, en base a diferentes cosas. Entonces, hay mucho en este mercado. Y hay gente que llevamos aquí 2012, 2013, muchos años, y la verdad es que la tecnología sigue cambiando y seguimos aprendiendo. Pero un aprendizaje que les puedo dar a través de los 7 años o más que llevo en esto es, lo más importante es una buena instalación. Más que el tipo de módulo y más que el tipo de inversor o la marca del inversor. Oye, hemos instalado Growatts cuando los hacían malos, porque la verdad mejoraron astronómicamente, de hace 7 años que siguen jalando. Y llevan no sé cuántos megawatts hora funcionando. Y la verdad es que la tecnología era súper primitiva. El único problema que tenían era un fusible que marcaba falla arco o falla ground fault, se quemaba y cambiarlo era un rollo. Pero, pues si una instalación está bien hecha, tenemos muchísimos que siguen funcionando. Y tenemos muchísimos que no. ¿Por qué? Porque se dejaban al sol los inversores. O al calor. Y todos los datos aquí van a ser de Hermosillo, porque pues yo soy de Hermosillo y toda mi información lo obtengo de Hermosillo. La temperatura en verano, pues no es la misma que acá. Aquí sí es muy caliente, pero no conocen el calor. Como yo puedo decir que Hermosillo es muy frío. ¿Por qué? Porque amanece a 6 grados. Pero pues no conozco el frío que tienen acá. Entonces ustedes tienen que diseñar en base a frío, entonces en base a calor.
Vamos a ver un poco sobre el tema de tarifas eléctricas entonces. Cambió el mercado eléctrico. ¿Qué pasó con el cambio del mercado eléctrico? Para empezar, se deroga la ley del servicio público de la energía eléctrica y se va a crear la nueva ley. ¿Cómo se conoce la nueva ley? La ley de la industria eléctrica. Y esta tiene muchísimos cambios. Para empezar, el principal cambio, ¿alguien sabe cuál fue? Se producir la propia energía, ¿no? Por ahí va, pero la ley de la industria eléctrica, el servicio público de la energía eléctrica ya me permitía 3 modalidades: autoabasto, productores independientes de energía y cogeneración. Entonces no va tanto por ahí. Aunque sí, mejorado, pero antes ya se permitía. Lo que se permite en esta es la participación de los privados en la energía eléctrica. Anteriormente había un solo participante. ¿Cómo se le conocía? CFE. Ahora, ¿CFE existe? ¿Todavía? De nombre nada más, ¿no? Sí existe, pero ya no es una CFE. Son muchos y vamos a ver eso. Se cambia la Constitución y el gobierno se queda solamente con las redes generales de transmisión y de distribución. Entonces, en una cadena de valor tenemos diferentes aspectos. El primero va a ser generar el producto que vamos a vender, ¿no? Después, transportar ese producto. ¿Y después cuál? Distribuirlo y luego venderlo. Pensemos en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Se puede hacer la cerveza en Monterrey, ¿no? ¿Cómo llega hasta acá? En camiones. Y luego de los camiones tiene que repartirse hacia los Oxxos. Y de los Oxxos son los puntos de venta. Entonces la generación ya es permitida para cualquier particular que quiera y también la venta. Ya puedes vender energía entre particulares. Obviamente CFE todavía genera y todavía vende. Pero si tú quieres vender, todavía lo puedes hacer. ¿Y cómo funciona el marco legal de nuestro país? Hasta arriba, y lo más importante y como te puedes amparar siempre es la Constitución. Para hacer un cambio en la Constitución necesitas todo el Congreso de la Unión y con una mayoría bastante grande. La verdad no me la sé. Después de la Constitución tenemos tratados internacionales. ¿Y este qué me dice? Por ejemplo, el Acuerdo de París. Son cosas a las que México se compromete, pero que tiene que cumplir de cualquier manera. Y después tenemos las leyes. Esas son de diputados y senadores, pero pueden cambiarse con minorías. En estas leyes está la ley de la industria eléctrica. Después de la ley de la industria eléctrica, el otro reglamento que manda es reglamentos. Entonces tenemos Constitución, ley o tratados, pero tratados pues eso no es local. Leyes, reglamentos, y debajo de los reglamentos siguen las normas que las pone cada dependencia. En este caso, la sede de la Secretaría de Energía tiene su propia norma también, que es la NOM 01 para instalaciones eléctricas, y también la Comisión Reguladora de Energía, que es el árbitro, pues es la que regula el manual de interconexión. Ahora, ¿por qué se crea la CRE? ¿O cuál es el objetivo de la CRE? ¿La conocen? Certificar los sistemas. No va por ahí. La comisión reguladora, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues regula, ¿no? Comisión reguladora tiene que regular. ¿Pero regula qué? CFE es demasiado grande, ¿no? ¿Le puedes competir a CFE y le puedes ganar a CFE? No. Entonces, para que particulares empezaran a funcionar en el mercado eléctrico, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Meter un organismo que ayuda a regular. La Comisión Reguladora de Energía, que es un árbitro que funciona tanto para CFE como para particulares. Era juez y parte. Era juez y parte completamente. Y sobre todo cuando el SENACE formaba parte de CFE, pues el SENACE, ¿a quién va a mandar el trabajo todos los días? Pues a sus propios amigos, ¿no? Y ya cuando hay un mercado externo, pues tiene que ser independientes, y para eso es la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué es lo que se cambia? El artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, lo cual nos permite entonces tener modificaciones en hidrocarburos y energía eléctrica. Eso no lo vamos a tocar, nos quedamos solamente con energía eléctrica. Y se introduce el concepto de empresas productivas del Estado. CFE anteriormente, ¿qué era? Una paraestatal. ¿Y ahora qué es? Una empresa productiva del Estado. Es decir, es una empresa que tiene que generar dinero. Y esto cambia mucho dentro de la propia empresa y muchas de las filosofías. Porque ahora tienen que tener números verdes y no solamente el pedir recursos con Pidegarás o cualquier esquema que tuvieran en esos momentos.
En ese tenemos Pemex y otro tenemos CFE. Y en el artículo 27 se permite la generación y comercialización a los privados, pero se queda el control, la transmisión y distribución 100% en mano de ¿quiénes? Del Estado. Porque CFE es una empresa productiva del Estado, pero no es el Estado mexicano. Pero ya CFE puede contratar particulares para que operen y mantengan líneas de transmisión y distribución. Es decir, un particular ya puede hacer una línea y puede operarla, pero siempre y cuando sea todavía para CFE. Y el artículo 28 desaparece el monopolio de la generación de electricidad, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público y transmisión, se reconocen como áreas estratégicas. Ya no es exclusivo, pero la planeación y el control es parte estratégica de la nación. ¿Por qué? Porque depende de donde hay electricidad, es donde hay desarrollo. No puede haber desarrollo si no tenemos electricidad. Y tenemos dos operadores, el CENACE, que es el Centro de Control de Energía, y el CENEGAS, que es el control del gas. Vamos a ver nomás el CENACE. Entonces tenemos tres custodios de la industria eléctrica. ¿Quiénes son al final de cuentas? ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Energía? ¿Tengo una idea? La Secretaría de Energía pone la visión política al esquema energético del país. Por ejemplo, el nuevo gobierno, ¿cuál es su visión política? Hidrocarburos, volver a las plantas de carbón. ¿Hacia dónde se va a mover toda la industria por parte de las paraestatales o las empresas productivas? Hacia la visión que tenga la Secretaría de Energía. La comisión reguladora es la que debería de regular a los órganos que participan en el mercado. En teoría debería ser independiente y autónoma. ¿Qué significa eso? Que la Secretaría de Energía y la CRE no deberían tener conexiones una entre las otras. Pero actualmente ves a comisionados de la CRE en juntas con Pemex. Y es como si ves al de Hacienda comiendo con los de Ford. Entonces, ya no sé, la independencia pues, o la autonomía está un poquito en duda actualmente. Y tenemos el CENACE. El CENACE es el encargado de mantener la electricidad siempre prendida. Siempre en frecuencia y siempre en voltaje. Son los encargados de coordinar. Pues son los encargados. Que a veces no lo hagan muy bien, otra cosa, pero es su responsabilidad. En el artículo 9 de la Ley de la Industria Eléctrica se establece que la generación, transmisión, distribución y comercialización y la proveeduría, que es toda la cadena de valor, debe de mantenerse independiente entre ellas y bajo una estricta separación legal. ¿Y qué significa esto? Estricta separación legal. Que la CFE ya no puede ser una gran CFE. Ahora tienen que ser varias CFEs que cada una abarque algo en especial. Es decir, pues ahora tenemos CFE generación, pero aparte de CFE generación tengo como 5 generaciones. Depende de las zonas del país. Después tengo CFE transmisión, CFE distribución, CFE suministro básico, CFE suministro calificado, CFE renovables, CFE nuclear. Entonces tengo muchísimas CFEs que ya no funcionan como una sola, que ahora son independientes, entre comillas, una de la otra. Y esto es para que no haya un competidor tan preponderante en el mercado y los particulares se decidan entrarle al quite. Porque si no, pues lo ves y dices, ¿de dónde, no? Y pues se rompe en muchas empresas dentro de CFE. Y para hablar de tarifas tengo que empezar a entender que hay dos tipos de usuarios. Tengo el usuario calificado, que es aquel usuario que consume muchísima energía que puede comprar en volumen de mayoreos. ¿Quién pudiera hacer estos aquí en Chihuahua? Cementos, por ejemplo. Cementos, para hacer los reactores de arco, tienen que tener muchísima energía. Entonces, Cementos puede negociar. Oye, ¿sabes qué? Véndeme electricidad. Te voy a comprar por 15 años. Y te voy a comprar mucho volumen por 15 años. Pónganse ustedes de lado que les llega un cliente. Aquí hay un súper especial, ¿no? Una marca de súpers que he estado viendo. Al súper. Que llega al súper, el dueño, y te diga, te voy a comprar paneles solares a ti. Para todas mis tiendas. Te voy a dar una tienda cada 3 meses. Con un contrato firmado. ¿Cuál va a ser su precio?
Pues el más bajo posible, ¿no? Le vas a ganar a cada tienda, pero vas a venderte más bajo para ganarte ese contrato si tienes garantizado todas las tiendas de la región. Pues a lo mejor mi utilidad ya no es del 20%, 30%, es del 10%, pero pues si saco los millones que voy a ganar en todas las tiendas, lo vale. Igual dicen las generadoras de electricidad, si llega a mis cementos y me ofrece su consumo a mí, ¿cómo va a ser mi precio? Pues el más bajo posible, así fuera nomás un usuario chico. Y para el usuario chicos tenemos nuestros sondeos debajo de 1 megawatt y entramos en un tema que se llaman tarifas reguladas. Entonces las otras tarifas son no reguladas. ¿Qué significa eso? Que entre privados ponen sus precios. Pero aquí tengo tarifas reguladas que me va a decir la Comisión Reguladora de Energía cuál va a ser el costo de electricidad cada mes. Depende combustibles, depende de niveles de presas, depende de muchas cosas. La mayor parte de sus clientes actuales, ¿dónde van a caer? En usuarios básicos. Es decir, gente que le está comprando a CFE, pues no cualquier CFE, a CFE suministro básico. Porque también tienen CFE suministro calificado. Entonces, las tarifas reguladas la determina la CRE y solamente puede comprarle un suministrador de servicios básicos que solamente es CFE. Hay 4 o 5 más autorizados, pero ni sus luces todavía porque están bloqueados por parte del gobierno actual. Uno de ellos quieren resucitar a la extinta Luz y Fuerza del Centro con una que se llama Subase, creo. Suministro de servicios básicos de la, no sé, no me acuerdo el nombre, pero esa es. El usuario calificado puede comprarle energía a suministradores calificados o a comercializadores directamente. Y el precio lo determinan el mercado o los PPAs, contratos de compra de energía. Te firma un contrato por una cantidad de energía determinada por un número de años determinados. Y tengo un tercer usuario, que nomás hay uno en todo el país, que es el usuario calificado participante del mercado. ¿Y quién es? Un usuario que puede comprar su energía directamente en el MEM. Es decir, es un usuario que se representa a sí mismo sin un intermediario. Va directamente a las plantas de generación y compra de la planta. ¿Quién es ese? Aceros de México. Y es el único que hay actualmente. ¿No está Alumex también? Nomás hay uno. Entonces yo supongo que no. No, Alumex Plus es su propia energía, sí es cierto. Necesitas 5 megawatts o más y 20 gigawatts hora de potencia. Si se pone a pensar son cantidades algo grandes. Y lo malo es que tú te representas a ti mismo en el mercado. Entonces las cosas con el SENACE, la interacción y todo eso tienes que ser tú. Y no necesitan un suministrador de servicios calificados. Se representan a sí mismos. Ese es el esquema. Ustedes como particulares les va a empezar a interesar a lo mejor la venta de energía. Bueno, puedes vender energía de varias maneras. Una es participando en las subastas, pero ya no hay subastas. Entonces, pues, está más complicado. La otra es hacer un contrato con un particular. Y la última es vender al mercado spot. Y ese mercado spot lo compra CFE para darle a los usuarios básicos. El mercado spot no está funcionando al 100% todavía. ¿Y cómo lo conocemos actualmente? ¿Alguien lo conoce? El precio marginal local. Que el precio marginal local es cuánto vale la subestación en cada uno de los nodos de la República. Y en el esquema anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que regulaba los precios y en el sistema actual, ¿quién lo regula? La CRE. El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica le da las facultades a la CRE para determinar los precios de cada mes. Y cada fin de mes hay una sesión con los comisionados de la CRE donde determinan cuál va a ser el precio de del próximo mes. Las tarifas no reguladas es el precio marginal local y es el precio que tiene la electricidad en cada nodo del país. ¿Cómo pueden sacar el precio marginal local? Y se los voy a decir esa información porque la verdad casi nadie la conoce y todo el mundo tiene la inquietud. Entran a la página del SENACE, ponen precios marginales locales, bajan para cada mes que quieran. Les va a dar varios datos. El costo de la energía, el costo de las pérdidas por saturación o pérdidas de energía en general y el costo por congestión. ¿Cuánto cuesta de más esa línea por tener mucha energía? Ese costo es el que se supone que te van a pagar cuando tengas excedente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto te dice la fecha del año, la hora del día,
el nodo en el que estás, ¿cuál es el precio marginal local? La suma del costo de energía, el costo de las pérdidas y el costo por congestión. Entonces depende de la hora en la que estés comprando, puede ser más cara en una hora que en otra. Por ejemplo, ese en Hermosillo, pues este mes ya es caliente, en la noche va a ser diferente el precio que en la madrugada. Depende de los usos del aire acondicionado, depende de los usos industriales y todo va cambiando. Regresándote a la pantalla, te aparece que día adelanto y día o sea, el precio marginal. Es el precio marginal local. Tienes el precio un día de adelanto, pero es para subastas donde entras al mercado eléctrico mayorista, no para venta de energía. Y ese es el costo marginal local, donde tengo la hora del día, esto se hace a través de unas pivot tables en Excel, muy cómodo, si no tienes que hacer manualmente, sumar todos los días. Por las 24 horas del día, por los días del año. Enero, febrero, marzo, abril, vamos sumando y vamos a ir viendo cómo va cambiando de precio a través de el uso de los equipos durante el año. En nuestro caso, en Hermosillo, pues en verano es mucho más caliente. Entonces, ¿dónde se juntan los precios más caros? En verano. ¿Y por qué se juntan los precios más caros? Demanda. ¿Son beisboleros o futboleros aquí? Beisboleros. Van al estadio de béisbol, es la final y se acaban todas las cervezas. Todas. Pero una persona se encuentra un caguamón bien helado. ¿En cuánto lo pueden vender esa caguama? 50. La última del estadio. Imagínense un buchón, ¿cuánto va a ofrecer para decir yo la compré? Puedes vender en 5,000 pesos algo que te costó en el expendio, ¿cuánto? 30 pesos. ¿Y por qué hay tanta diferencia de precio? Porque la demanda es muy alta y el producto es poco. Igual pasa en los meses de verano. La demanda se vuelve muy grande por los aires acondicionados, pero las plantas de generación siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, ¿qué pasa con el precio? Se dispara. Ahora, si tú quisieras vender energía solar a esto, pues tendrías que ver cuánta energía produces en cada una de estas horas a través del sistema de monitoreo o a través de los datos de irradiación. Pero ¿cuál es la ventaja de tener un sistema de monitoreo? Que es dato real, te quitas de la página de la NASA y multiplicar por factores de corrección. Si ya tiene una instalación que tenga un año funcionando, vean cuánto produjo en ese año y pueden sacar sus horas sol reales. La ventaja de sistemas de monitoreos. O puedes sacar cuánto produce cada hora del sistema y puedes sacar tus datos y multiplicas los kilowatts por el precio y te va a dar el total. Entonces, si quieres saber cuánto me va a pagar CFE, si logras cobrarle, por la energía que vas a generar, pues tienes que ver cuánta energía abonas a cada hora del mes y ya ves cuál es el total de energía. Y así puedes sacar qué tan rentable es usar el precio marginal local y qué tan rentable es no hacerlo. Se van a dar cuenta que la mayor parte de los años el kilowatt cuesta 0.7 pesos. Por lo menos en los estados del norte. Si te vas a Yucatán o algunos lugares de la península, o te vas a la Baja Sur, pues van a ser más altos. Aquí lo que conviene entonces es medición neta, porque quitas 1 kilowatt con 1 kilowatt y te vamos a hablar de eso. Y esos son los horarios en base, intermedia y punta que tiene CFE. ¿Por qué CFE tiene 3 horarios? Bueno, porque un horario en la mayor parte del país, en la madrugada, pues no tiene aires acondicionados. Una gran parte del país, la verdad es que se puede dormir sin aires, entonces en la noche sería como en enero todo el año. Cuando empiezan a arrancar las fábricas, pues el precio de electricidad empieza a subir un poco. Y a las 6, 8 de la noche, cuando la gente sale del trabajo, llega a su casa y prende la novela, prende el aire acondicionado, se pone a usar la cafetera, pues la demanda aumenta, entonces CFE te cobra un poquito más por estas horas. Pero como pueden ver, pues no está muy bien fasado los colores con la realidad. Tengo una pequeña pregunta. ¿Cómo sale CFE ahora que estás usando la electricidad en el ejemplo de un mini split? ¿Qué tarifa tienes? Es pues de casa, digamos. No sabe. No sabe.
Agrícola tienes la 9 y 9N. Tienes la 9N, que es la nocturna. En la noche te regalan la luz. ¿Para qué? Para compensar esto. Porque también a CFE apagar plantas de luz les cuesta mucho dinero. Es con un motor diésel. Han visto que los nuevos pick-ups de se apagan solos, ¿no? En los altos. ¿Pero un motor diésel de un camión puede hacer eso? No, porque una vez que lo prendes, lo prendiste para largo tiempo. Igual pasa con las centrales de generación. Entonces lo que hace un incentivo, es que agricultores consuman luz, se les va a dejar barata, pero consúmanla en las horas donde mi producción es a veces más que mi demanda. En el artículo 139 que les comentaba, la CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de tarifas reguladas. Entonces la CRE es la que nos dice cuánto va a costar la electricidad. Ahora, el presidente, si cumple lo que dice, el Ejecutivo Federal podrá determinar mediante un acuerdo mecanismo de la fijación de tarifas distintas. Es decir, el Ejecutivo Federal también puede fijar tarifas por alguna cuestión. ¿Sabes qué? Ahora le va a costar $1 y él absorbe la pérdida, o va a costar 5 y él absorbe la ganancia. Entonces puede ser a través de los estudios de la CRE o el Ejecutivo puede determinar. En el esquema anterior teníamos 33 tarifas, 7 domésticas, 3 de servicio público, 2 de riego agrícola y 1 de servicio general. ¿Cómo iban? Pues la tarifa 1, que actualmente sigue siendo así, ¿para qué representa? Domésticas. Tarifas domésticas. La tarifa 1 es la tarifa del mejor clima del país. Es un Ciudad de México, una Cuernavaca, Aguascalientes, lugares donde pues, el clima es fresco la mayor parte del año. Y entre mayor calor tengas, la tarifa va aumentando. Aquí en Chihuahua, ¿qué somos? Tarifa B, Juárez es 1C, ¿verdad? Entonces depende en qué lugar estés, va siendo, pues en qué tarifa estás. La tarifa 2, 3, todas estas cambiaron de nombre. Y teníamos las de media tensión, que era la OM y la HM. La OM es ordinaria, no sabe de horarios. Y la HM es horaria. Y tenemos 3 eslabones de horarios. Y esta es la nomenclatura, ¿cómo cambiaron? En DB1, que era para baja tensión, tenemos todas las tarifas domésticas. DB1, DB2, son nomenclaturas más bien internas de tarifas. Luego PDBT, lo que es la tarifa 2. GBBT, que es gran demanda, baja tensión, GDBT, pero esa no existe. O sea, sí existe, pero no existe. Es tan cara que la persona que es tarifa 3 o gran demanda, baja tensión, inmediatamente se va a OM. ¿Por qué? Porque también esta, si compras en baja tensión, le estás comprando a CFE y dependes del suministro de CFE o de la capacidad de transformador de CFE. Y muchas veces sus transformadores ya están. Comúnmente ya la OM ya te pide su estación particular. Sí, pero en la baja tensión no. En la GDBT, que es la que estamos hablando, esa no te pide, porque tú estás comprando en baja. Entonces CFE te puede decir, sí, te doy el servicio. No sé cuándo. Porque tengo que meter una solicitud de presupuesto y puede tardar un mes o una vida. Entonces la única, puedes comprar tu transformador y donarlo. También, ¿no? Riego agrícola, y son los dos importantes. Gran demanda de media tensión horaria, ordinaria, y tenemos también la de distribución, subdistribución y de transmisión. Que estas ya son cuando compras a 115 o compras ya en voltaje de transmisión. Son muy raras las empresas que tienen esto, pero es cuando tienes mucha demanda, pues vas a comprar también en alta tensión y tú pones tu propia subestación. Tarifas domésticas, ¿cómo funciona? Tenemos de la 1A a la 1F. ¿Y de qué dependen esas tarifas? De la temperatura promedio en los meses de verano. ¿Cuál es la temperatura mínima que llega a alcanzar a una región? Por ejemplo, o la temperatura máxima, perdón. Si es 1B en Chihuahua, significa que están a 28 grados. En verano logra refrescar hasta 28 grados. ¿Que en el día puedan estar a más? Sí. Pero su temperatura mínima promedio es de 28. Entonces sus necesidades de aire acondicionado no son tan fuertes como a lo mejor Juárez o alguna otra ciudad. En Hermosillo, pues nosotros que somos 1F porque la temperatura mínima en verano es mucho más de 33.
Entonces, si quieren dormirse sin aire acondicionado a 33 grados, no se puede. Y por eso es ese tipo de subsidios. El mismo costo de electricidad en los diferentes subsidios, pues en la 1A, 2.500 kilowatts cuesta casi el doble que en la 1F. Misma producto, misma cantidad de energía, pero simplemente es más barata. Ahora, ¿qué problemas tiene esto con la energía solar? De que entre más barata la energía, el costo de recuperación va a ser más largo. Siempre y cuando no pase DAC. Mientras cuando no pasa DAC, pero con eso es muy difícil pasar a DAC. Ahora, ¿cuál es el problema? Que exactamente ese, realmente, que la gente no invierte en ahorrar energía. ¿Para qué te vas a ahorrar algo que no te cuesta? ¿Para qué vas al doctor a hacerte un chequeo si estás saludable, no? Entonces son esas cosas que afectan a la incorporación de energías renovables o de eficiencia energética. ¿Por qué es más barato? ¿Ahorrarte 10 pesos o ganar 10 pesos más? Sí, lo mismo. Pues no siempre. Si no te está alcanzando el dinero y estás viendo que todos los días gastas en Starbucks 2 cafés, podemos irnos primero al cafenio y ya me ahorro un cacho, ¿no? Y si ahorrándome el cafenio no me alcanza, ¿qué sigue? Al andate. Y después, ¿qué seguiría? Pues buscar un trabajo que me pague más. Pero si no me alcanza el dinero, lo primero que hay que hacer es recortar gastos. Si estoy pagando mucha luz, lo primero que hay que hacer es ver dónde estoy gastando y tratar de ahorrar. Pero si me cobran muy barata la luz, ni para qué ahorras, ¿no? De hecho, me estaban comentando que la tarifa 1A va a tener modificaciones que ya están en el estábamos viendo la semana pasada en comisión. Como nosotros en la región estamos en tarifa 1A y es de las más caras. Y de hecho, pues ahí cada rato está la pobreza. Una tele te ponen DAC. Y entonces ya van a hacer modificaciones porque nosotros el frío es muy fuerte ya, no tenemos calor, pero tenemos frío. Entonces van a hacer modificaciones. Sí, es un poco injusto porque la tarifa está pensada en los veranos, no en los inviernos en lugares fríos. Pero pues así es como está, ¿no? Entonces hay que entender cómo funciona para saber cómo le podemos atacar con la energía solar o cualquier método de ahorro de energía, ¿no? Porque pues, la energía solar sí es muy buena, pero la energía solar es como conseguir un segundo trabajo. A veces una casa puede estar gastando mucha luz porque tiene puros focos incandescentes. Y si tú eres un vendedor de energía solar inteligente, le vas a decir al cliente, oye, te pongo energía solar y aparte te cambio los focos. ¿Por qué? Porque te puedo hacer ahorrar mucho más gastando mucho menos. Las tarifas en invierno, pues la 1A, 1A, 1B, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? La diferencia son 50, 75, 25. O sea, es muy poca la diferencia que tenemos en las diferentes eslabones de tarifa, pero en los subsidios. En verano, ahí es donde cada una va aumentando su cantidad de acuerdo al tipo de tarifa. Llegamos hasta la 1F, donde tenemos hasta 2.500 kilowatts hora subsidiados. Y créanme, eso ya es una cantidad grande de energía. Lo mismo que tiene subsidio la 1F es lo que te manda DAC en la 1. Y hay que aprender a hacer los desgloses de tarifas. Todo eso está en la página de CFE también, ¿eh? Si alguien quiere sacar, ahí te dice exactamente cómo está cada tarifa. Tenemos el desglose de tarifas. Por ejemplo, en mayo, en decir que eres 1F, tienes esta cantidad, 2.850, pues lo que haces es que tengo bajo 75, tengo más de, 300, tengo más de 300 kilowatts hora, sí, entonces se llena la parte de bajo, tengo más de 900 todavía, sí, porque 300 más 900 son 1.200, y yo tengo 2.800, se llena, y después paso intermedio alto. Entonces, ¿cómo funcionan los eslabones de las tarifas? Los primeros son muy baratos y los últimos son caros. Entonces, primero vas llenando los más baratos y una vez que lo llenas, te brincas al más caro. Y luego te brincas al más caro. Y les voy a adelantar una cosa. ¿Tiene sentido ahorrarse 2
pesos 80? Sí. ¿Tiene sentido ahorrarse 50 centavos? No tanto. Entonces, mucha de la publicidad que se usa para energía solar es, baja tu recibo a ceros. Ay, pues, sí, que padre un cero. Pero a veces es el 80-20, ¿no? Te puede costar mucho más llegar al 100% que llegar al 80%. Entonces, ¿qué queremos aprender nosotros cuando diseñemos energía solar? Quiero ahorrarle el excedente, los 2 pesos. Ahorita vamos a hacer una fórmula para saber cuánto cuesta la energía solar. Y lo que yo quiero hacer es entonces que mi energía solar esté más abajo que lo que pagan ellos en los recibos más bajos. Si no, créanme, no hay retorno a la inversión. Entonces, esa gente que quiere ahorrar el 100%, ¿a mí qué me dice? Que no tienen ni idea de ingeniería económica, que no están pensando en retornos, en valor presente netos, en costos nivelados de la electricidad, que solamente quieren vender lo más posible. Pero cuando dice al cliente, yo te instalo el 100% y te va a costar 150,000. Yo te dice, yo te voy a ahorrar el 80%, pero te va a costar 90. Pues la diferencia se empieza a volver muy grande. Oye, el del 100% lo retorno en 15 años y el del 80% lo retorno en 4, 5. ¿Cuál es mejor decisión? Del 80, el de recuperarlo en 5 años. Entonces, acuérdense, ¿ustedes qué venden? Felicidad. Venden clientes felices, clientes con retorno y dinero ahorrado. ¿Quiénes entran en DAC? Y sí son felices, un cliente que estaba en DAC, que pagaba 100,000 pesos anuales, que empieza a pagar 15,000. Oye, pero te voy a pagar 15,000, podría haber pagado ceros. Pues sí, pero para pagar 15,000 a lo mejor invirtió 100,000 y para haber pagado ceros tuvo que haber invertido 200,000. Entonces son los retornos. DAC es el terror de las tarifas domésticas, es lo que nadie quiere ser. ¿Y cómo entras a DAC? Bueno, hay un límite de kilowatts hora mensuales que nos da CFE para entrar a DAC. En la 1, ¿sé qué calculadora? No es la colonia. No es la colonia, ¿no? ¿Cómo me peleo yo con...? Es que aquí en Ciudad de México la luz es muy cara en el Polanco. No es que sea la luz muy cara en Polanco, es que consumes mucho en Polanco y todos son DAC. Pero la luz cuesta igual en cualquier colonia dentro de la misma región. Ahora, que CFE no vaya a cobrar a colonias es muy diferente. Hay lugares a los que les da miedo entrar a cortar la luz, entonces ahí sí es más barata. Tengo la tarifa 1, 1A, 1B, 1C. La 1 multiplíquenla por 12. 250 por 12. ¿Cuánto me da? 3,000 kilowatts. Es decir, para que una persona en Ciudad de México, Toluca, sea DAC, ¿cuánto tiene que consumir? 3,000. ¿Cada qué? Cada mes. No, cada año. Esto es bien importante porque, lo vamos a ver en la página de CFE, es el promedio mensual anual. Si tú no tienes 12 meses, no puede ser DAC. Porque algo dividido, si no es 12, marca un error en la fórmula interna del sistema de CFE. Entonces, ¿cuánto tiempo tardas en salir de DAC? ¿Un mes? ¿Un año? ¿3 años? Es cuando tus últimos 12 meses ya no tengas 3,000, ahí eres DAC. Y es un promedio móvil, no es de enero a enero. Pues estamos en marzo, es de este marzo, 12 meses hacia atrás. Entonces, cualquiera puede entrar y salir de DAC un mes sí, un mes no. Un mes sí, un mes no. Y entra otro error en los instaladores que piensan, uno, que puede salir al mes siguiente, o dos, que tardas un año en salir. Entonces depende del consumo. Si tienes 3,001 y apagaste un foco 2 horas más que otra vez, ese siguiente mes ya no vas a hacer doméstico alto consumo. Entonces va a depender mucho del consumo de la casa. El mismo ejemplo.
de una casa en Hermosillo en tarifa 1F que consume 2.800 kilowatts, pagaría 4,000 pesos en tarifa subsidiada o pagaría 12,000 pesos en tarifa no subsidiada con DAC. ¿Ven la diferencia de precio? Es por eso que los DAC son el santo grial de la energía solar. Es lo que todos queremos tener. ¿Por qué? Porque es súper buen negocio vender energía a alguien DAC. ¿Y por qué es tan buen negocio? Su retorno de inversión puede ser 1 año y medio, 2 años top. Si tienes un buen sistema, ¿no? Entonces el promedio móvil de los últimos 12 meses. ¿Qué es el promedio móvil? Se mueve mes con mes. Si un recibo es de junio, va a ser de ese junio a mayo del año pasado. Y la entrada y salida es automática, es 100% por sistema. Por más que le ruegues al de CFE, por más que vayas a rogar a Ventanilla, que vayas con Profeco, está completamente regulado y legislado y no te pueden sacar. Una preguntota. Bueno, mira, ahí en la zona donde estoy, me doy cuenta que si el usuario consume 500 kilos por bimestre, 3 bimestres seguidos se va al DAC. Estamos hablando 500 kilos por bimestre y se nos va al DAC. Y dura 6 meses para salir. Ahorita estaba viendo en la que sacaste del DAC, es de 300 por mes. En la 1A. Nosotros estamos en 1A. 1A, Si el usuario está consumiendo 500 kilos de más por bimestre, se nos va al DAC. O sea, el sistema no lo mete. Entonces es 1. ¿Ah? entonces es 0,1. No, nosotros estamos en 1A. Entonces, mete una queja, porque está mal el sistema. Porque toda la gente se queja y yo sí, a mí se me hace ilógico. Entonces, ahí la ventaja, un segundo, sí puedes ir con la Profeco y la Profeco sí puede actuar en esas cosas. Porque si te están metiendo en DAC debajo de la cantidad, pues sí están incurriendo en error de sistema. Están asumiendo que así lo va a hacer siempre. Y de hecho, ahorita que lo vi, pues digo, pues son 600. Sí, deberían ser 600. Pero aparte ni siquiera por bimestre, es anualizado. Si tienes más de 3 bimestres, son 6 meses, no debería pasar. Igual puedes meter controversia con Profeco. Y dura medio año. Sí, porque eso era antes. Ya actualmente es el promedio de los últimos 12 meses. Ya no es por 6 meses. Entonces ahora es por 12 meses. Porque yo digo por experiencia propia, yo estaba gastando, yo tengo una paletería. Yo estaba gastando más o menos 4,800 pesos en el bimestre. Entonces yo me retiro del local donde estaba y pues me di de baja supuestamente y me dijeron, ahí vamos a recoger el medidor. Entonces yo ya no gasté nada, ni un foco, no había nada. Pero el recibo siguió llegando igual. Ahí está, ahí mira, si es local, si es local, no es tarifa doméstica. No, era comercial, era... Sí, entonces vamos a mandarlo cuando lleguemos a comercial. Y la otra es que en los comercios hay un desmadre. Entonces, un vecino a lo mejor está pagando menos. Oye, y reforzando lo que dices, en mi caso particular, en mi casa, en su casa, cuando te refieres a los 12 meses, pues tú agarras o 6 recibos bimestrales o 12 recibos mensuales, ¿verdad? Pues el caso es que yo no salí de edad. Y decía, ¿por qué? Entonces resulta que mi facturación anual eran 364 días. Ok. Entonces ellos adicionaron un día con el consumo promedio. Y ya no te daba. Y ya no me daba. Ok. ¿Y por qué? Me dicen, no, es que no son 12 recibos, son 365 días. Sí, son 12 meses. Son 12 meses. O sea, más que 12 recibos, es un año calendario. Ahí sí agarran los últimos 12, pues, pero dividido entre los días. ¿Sacan el promedio diario entonces? Pues sí, pero la fórmula Excel te lo da. Ah, ok, es la misma, ¿no? O sea, tú metes todo y ves el número de energía y te saca. Pues tuvo la mala suerte que fue 1 kilowatt, pues. Ah, ok. Ahí sí sacaron el promedio diario y lo pusieron ahí. Sí. Y ya Ya el siguiente mes ya no fue. Porque ya con la energía solar ya entró, ya no fue. Entonces, ¿qué es el promedio móvil? Si tengo 1500 kilowatts hora mensuales, y ese es mi promedio mensual, y metí paneles solares y reduje pues de 1000, yo quiero saber cuántos meses tarda para hacer el 1000 promedio, porque soy tarifa 1C y ya no quiero ser DAC. Entonces tengo 1500, 1500, 1500, 1500. Aquí instalé los paneles solares. Aquí tengo promedio mensual de ¿cuánto? 1500. Y luego, en el mes 13, ya no tengo 1500, ahora tengo ¿cuánto?
Oye, ya no voy a hacer DAC. No, espérame, ¿tu promedio mensual de cuánto es? ¿Y el siguiente mes? 1,300, 1,250. Ah, en el 18 mes, pero todavía sigue siendo DAC, porque tiene que ser esto o abajo. Ah, en el mes 19 ya no eres doméstico alto consumo. Y eso es muy importante entenderlo para saber explicárselo al cliente, porque oye, energía solar te saca de DAC y pasaron 1, 2, 3, 4, 5 meses y te siguió pagando mucho y te siguió aumentando la madre. Entonces, ¿de quién fue el problema? De ustedes. ¿Por qué? ¿Por no conocer la información o por no pasarla bien? ¿Qué es igual de malo? ¿No conocerla que qué? Que no pasarla bien. Y en mi tarifa 1F, que son 30,000, si yo tengo 30,000, uno pagaría 156,000 pesos anuales de luz. Si pongo paneles solares y nomás reduzco a 299,000, es decir, ¿cuántos paneles necesito para hacer esto? Un panel solar. Un panel solar muy sombreado. ¿Cuánto se ahorra? Una tercera parte. Paga. Se ahorra 2/3 partes. Entonces, ¿conviene o no conviene meter energía solar en esos casos? Sin necesidad de invertir mucho, pero también ¿qué le conviene al cliente irse a Cancún un mes? Con lo que se ahorra, apaga toda la casa un mes y se va a Cancún y le quedan 100,000 pesos para gastarse allá. Entonces hay muchas maneras de poder bajar de DAC. Una de ellas, ¿cuál es? La energía solar. Pero no es la única. Lo ideal es que aprendamos a combinar ¿qué? Energía solar con eficiencia energética. Y así mis ahorros van a ser más rápidos y más grandes. Y vamos a pasar a ver tarifas comerciales. ¿Alguna duda antes de eso? ¿No? Entonces vamos a ver lo que son las tarifas comerciales. Tengo la PDBT. Esos números fueron de cuando hicieron el cambio y la regaron los legisladores y bajaron mucho la tarifa. Y luego cada mes empezaba a subir muchísimo. Actualmente, ¿en cuánto está la PDBT? No sé, es que depende por regiones. Yo he sacado promedio con IVA y el costo del brócoli pero como 4.50. 4.50. Entonces, cada kilowatt que yo ahorre energía solar, ¿cuánto ahorra? 4.50 pesos. Y pues en la PDBT es muy fácil sacarlo, ¿no? ¿Cómo sacas el ahorro en PDBT? Si el lugar consumía 2,000 kilowatts y tú mensualmente generas 500, pues los 2,000 menos 500, 1,500 multiplicado por el costo de la tarifa, ya tienes lo que va a pagar mensualmente y lo que se ahorra mensualmente. No requiere pues, grandes números ni mucho conocimiento. Los que son más complicados, ¿cuáles son? Media tensión. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de fórmulas que me van a impactar en el cálculo. ¿De acuerdo? El primer cambio que hubo fue el acuerdo A17 en el 2018, que es como la CRE va a determinar las nuevas demandas máximas. ¿Se fijan? Esto fue hasta mayo. En el 2018 entró en vigor, bueno, en diciembre del 2017 entró en vigor el nuevo esquema de facturación y te estaban cobrando la demanda máxima de los últimos 12 meses. Entonces a todo mundo en enero le llegó una facturación absurdamente alta. ¿Nadie se acuerda de eso? ¿Pones el negocio todavía? Enero del 2018 cobraron tanto que la Canaco, que las demás cámaras que había empezaron a organizarse y fueron a meter presión para que cambiara. Hicieron los cambios y luego CFE fue reembolsando esa tarifa muy alta en los demás meses. Algo que es muy raro poder ver aquí. Pero pues sucedió. Con ese nuevo acuerdo me dicen cómo van a determinar la demanda máxima. Ahorita vamos a conocerla cómo se determina. Tengo varios cargos fijos. El cargo fijo en la tarifa de media tensión va a ser el cargo de operación de CFE.
estamos ahí pagando la eficiencia o la ineficiencia en la operación de CFE. ¿Y qué me refiero con esto? Pues CFE, ¿qué tiene? Oficinas, pickups, gente, mobiliario, tiene recibos de luz también, consume mucha luz. Entonces, jubilados, pero ese va aparte, pero también es muy grande el costo, pero no es el costo de operación. Entonces tenemos el costo de operación de CFE y eso lo divides entre el número de usuarios que tienen la tarifa y ya sacas cuál es el cargo fijo mensual. Oye, es que yo no consumí nada de luz ese mes. Pues sí, pero la secretaria sigue ahí. El supervisor sigue ahí. Las camionetas siguen ahí. Pues sí, ¿no? Es un cargo que no tiene que ver con la generación de electricidad, sino con la prestación del servicio. Entonces el cargo fijo no te lo puedes quitar, aunque metas el 120% de energía renovable. Ahora tengo cargos del SENACE. El SENACE, al operar el mercado eléctrico, tiene un costo. Los empleados, las instalaciones, todo lo demás. Hay un costo para los generadores y un costo para los consumidores. Entonces, en su recibo de media tensión va a decir SENACE. Van a multiplicar esta cantidad por los kilowatts que vienen ahí y van a sacar el costo del SENACE. Tarifas de transmisión. Si tú estás comprando en alta tensión, pues es más barato y estás comprando, bueno, en muy alta tensión o debajo de los 200. En nuestro caso estamos por debajo de los 200 y también el número de kilowatts hay que multiplicarlo por 15 centavos. Este 15 centavos, ¿a quién se va? A CFE Transmisión. Son los costos de CFE Transmisión. ¿Por qué? Porque también las líneas cuestan y cuestan bastante. Pero aparte las líneas, ¿cómo las arreglas? En helicóptero. Pero CFE Transmisión le cobra CFE Distribución, ¿no? Esa cantidad. Esto se lo cobra, sí, porque esto todo lo necesita CFE y luego tiene que darlo a las regiones correspondientes. Es uno de los grandes problemas, porque CFE Transmisión le dice que más de tantos kilowatts, entonces CFE Distribución dice, pero cobré tantos, hay una diferencia enorme. Sí. Entonces esa es la que le sale a los usuarios en los recibos. Y también tenemos los servicios conexos que no forman parte del mercado eléctrico mayorista. Es decir, si se va la luz, se le va la luz a todos, ¿no? Y curiosamente también se va la luz ¿a quiénes? A las plantas de generación. Una planta de generación también se puede quedar sin luz. ¿Y cómo arrancas el motor de una planta de generación? ¿Tanta emergencia? Pues usan electricidad. Primero, la planta de generación la vuelves un motor. Cuando ese motor tiene la velocidad, le metes el combustible y la vuelves ahora un generador. Pero si yo no tengo luz, no puedo arrancar mis plantas de electricidad. Entonces eso, arranque de emergencia, también se cobra. Tener la capacidad de arrancar cuando no hay electricidad, se cobra y se cobra bien. Esos son los cargos que aparecen en el recibo como los servicios conexos que no forman parte del mercado eléctrico mayorista. Compensación de reactivos, operación en modo isla y varias otras cosas. Eso es lo que me forman este concepto. Entonces también va a aparecer en su recibo y todas las tarifas de media tensión van a pagar un poco de eso. Entonces en el acuerdo que estamos hablando ahorita dice que la comisión determinará oportuno mantener la aplicación de los cargos de capacidad sobre el mínimo entre... Cargo de capacidad va a ser el mínimo. Hay dos opciones. ¿Cuál voy a escoger? El mínimo. Entre la demanda máxima coincidente en el periodo horario en punta, en kilowatts hora, la demanda máxima asociada con el consumo registrado en el mes de facturación. Entonces aquí es donde se empieza a complicar todo, porque tengo dos opciones. O va a ser el mínimo de una fórmula que vamos a ver ahorita, o el mínimo de lo que sí consumió. Esta es la fórmula. La demanda en punta o la Q mensual. La Q mensual son los kilowatts hora. Entonces la cantidad de kilowatts hora que yo tengo entre 24, ¿24 qué? Horas que tiene el día por los 30 días del mes por un factor de carga. Este me va a dar un resultado. Y este resultado va a ser también en kilowatts. Porque aquí tengo kilowatts hora. Y si yo los kilowatts hora lo divido entre horas, pues me quedan. Y
el cargo que te van a hacer va a ser el menor de uno de estos dos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Tiene varias, ¿eh? La primera es, yo tengo una fábrica. Oye, ¿sabes qué? Van a ser las 8 de la noche, váyanse. Oye, pero todavía hay turno, váyanse. Apaguen todo. ¿Por qué? Porque ¿qué es menor? ¿0 o 100? 0. Si aprendo a hacer un control de demanda, puedo mandar esto a 0 en horas pico. Y mi cargo por capacidad va a ser entonces 0. Algo que antes no se podía. ¿Por qué no lo hacen las empresas? Porque muchas no conocen este nuevo esquema. Pero muchas veces saldría más barato mandar a todo el mundo que se apaguen todos los procesos, que a las 8 no haya nadie. Pero los cargos por rearranque... Ya no existen. Esto es. Entonces, como ya no existe... Cuando la minería lo aplicaba, yo trabajé un tiempo en la minería y en verano, o sea, de 8 a 10 se cobraba. Pero antes se cobraba en la demanda de intermedia. Entonces era una fórmula que era la demanda en punta menos la intermedia, y si era positivo, multiplicabas por un factor, y luego la demanda de intermedia menos la base, y necesitabas un doctorado en Harvard para entenderle. Ya no, es mucho más sencillo. Ahora, ¿quién también beneficia esto? Yo tengo un estadio. ¿Cuántas veces se usa el estadio al año o al mes? 3 veces. Tenían que pagar la demanda como si todos los días la prendían en el estadio. Ahora no. Ahora con esta nueva fórmula, ¿qué puedo hacer? Ya lo prendo, pero ya no me llega la demanda en punta, me va a llegar la Q mensual. Porque es la máxima de esta o esto. Y la ventaja de esto es que cuando yo meto energía solar, bajo mi Q mensual. Y al bajar mi Q mensual, al cliente le va a llegar entonces menos facturación. Ya la energía solar impacta entonces en las tarifas de media tensión. Y pues tengo lo que es la Q del periodo, 24 horas del día, días del periodo y factor de carga. Este sale de los promedios de CFE a nivel nacional. Viene en el acuerdo, y uno va a ser para ordinario y horario, o al revés, no me acuerdo ahorita. Y los cargos por distribución, la diferencia del cargo por capacidad de distribución es que esta es la máxima en cualquiera de los 3 horarios, ya sea intermedia, base o punta. O es que mi demanda máxima fue en base. Pues sí, muy bien. Estás optimizando tu presupuesto, pero las líneas de transmisión, de distribución, los transformadores siguen siendo los mismos. Entonces la distribución, el cargo por distribución va a depender de cualquier punto máximo del día o la Q mensual. Hace 3 años, si tú metías paneles solares a los servicios de media tensión, nomás le impactabas en la energía, no en la demanda. Y ahora ya le puedes impactar en la demanda y en la energía, lo cual vuelven mucho más ahorradores. Oye, ¿qué tanto? Pues ahí viene un poquito más complicado, porque va a depender de esta FC. Si él tiene un factor de carga del 100% y tú le impactas, pues no le vas a bajar nada hasta que no llegues debajo de este. Se vuelve un poco más complejo, ¿no? Y hay que meter registros de Excel y hay que... Pero ya le puedes impactar. Entonces la diferencia del cargo por capacidad va a ser el cargo en la hora punta, y va a ser el máximo en punta o la demanda energizada. Y aquí tengo media tensión horaria es 0.57 y ordinaria es 0.55. Capacidad de distribución. Bueno, la capacidad es que tanto consumen las plantas y es el costo de la energía de las plantas, y la distribución va a ser la línea, los transformadores y todo lo demás. ¿Cómo era ahora y cómo es antes? Bueno, la demanda máxima era en 3 promedios 5 minutales, eran 15 minutos. Tu demanda en 15 medida en 3 ciclos, porque los medidores miden cada 5 minutos. Te sacan el promedio de los últimos 5. Entonces tú tenías un arranque aquí, y ese arranque en esos 15 minutos te daba que era la línea verde. Entonces, oye, es que tuve altos y bajos, pues sí, pero tu promedio por cada 15 minutos fue este, y luego se recorrió 1 minuto y volvió a empezar otros 15 minutos.
Y era pues muy complicado porque te pasabas una vez y todo el mes tenías que pagarlo. Y tiene sentido porque CFE te está cobrando por sus líneas de distribución, transmisión, transformadores de potencia. Y no importa cuántas horas lo ocupes, con que una vez lo uses, ya tiene que estar instalado. Pero así es como funciona. A ver, una empresa que consume 22,000 kilowatts hora en gran demanda de atención horaria, su demanda es de 40 kilowatts. Yo meto la fórmula, los 2,200, los 22,000, entre 24, entre 30, entre .57 me da 53. CFE, ¿qué de las dos me va a cobrar? La 53. No, porque es la mínima entre esta o esta. Entonces, ¿cuál me cobra? La de 40. Un equipo temporal. Tengo todos los equipos y tengo una demanda máxima fue de 70 kilowatts. Pero su consumo mensual no fue tan alto, porque su factor de carga es más chico. ¿Cuál va a ser su consumo mensual en demanda? Pues los 12,000 entre 24, entre 30 y 57 me da 30 kilowatts de potencia. ¿Cuál es menor de los dos? 30. Entonces, ¿cuál se va a usar? 30. Y el cargo por distribución es lo mismo, pero es la punta en máxima. Tengo que ver cuál fue el máximo sin intermedia, si en base o en punta, y es la que voy a usar para meterla a la fórmula. ¿Qué pasa en una planta que consumía el 100% de sus procesos en horario punta? ¿Se apaga? Pues el cargo por capacidad se va a ir a cero y el cargo por demanda, pues que está corriendo por capacidad, se va a cero. Y hay grandes ahorros de energía. ¿Le costó implementar paneles solares a ese lugar? No. También, si conocen las tarifas, pueden saber cómo poder aplicar métodos de ahorro que no sean costosos. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo era antes? Pues antes era así. La demanda facturable para interhoraria era la demanda en punta más una fracción de la máxima de demanda intermedia menos punta más cero o base menos punta. Digo, no es tan complicado, era la de punta siempre fija y aquí querían saber cuál de las dos era mayor. Pero siempre había un cargo punta y si tu base era muy grande también te cobran el 15% de la diferencia. Y ya actualmente esto se simplificó bastante. Para beneficios de los que instalamos energía solar. También tenemos el factor de potencia en los recibos, ¿lo conocen? Factor de potencia es una diferencia entre la potencia real y la potencia reactiva que te pueden bonificar o te pueden multar. Por ejemplo, en este lugar. ¿Trae calculadora? Apunten los dos datos. Hagan la suma de estos tres. Fíjense si lo tengo acá. No. Sumen 16,240 más 65,380 más 2,660. ¿Ok? ¿Ya lo sumaron eso? Apúntenlo, porque lo vamos a volver a usar ahorita. Ahí está. No muy bonita letra, pero arriba van los kilowatts hora que sumaron. Abajo lo van a dividir entre la raíz de los kilowatts hora que sumaron más los kVARs hora reactivos al cuadrado, que son estos. Faltó aquí la... Son los 84. ¿Cuántos dio? 84. Olvídense de eso. Hagan eso. 84 entre raíz de 84 al cuadrado más 73 al cuadrado. Y les debe dar 75.
¿Alguien le dio? El celular, si lo voltean, es científico, veo que ya todo el mundo lo está haciendo. ¿A nadie le dio algo parecido o siguen? 35-39. Prácticamente lo mismo, ¿no? Esto es que la proporción de factor de potencia de cuánta energía real tengo entre la suma de la real más la reactiva. Y aquí les voy a adelantar algo muy importante. La energía solar produce solamente potencia real. ¿Ok? Vamos a instalarle a este sistema 30, o tomando 84, pero kilowatts hora reales al mes. Entonces ya no va a ser 84, ahora va a ser ¿qué? 112. No, va a ser 54, porque lo dejó de pagar a CFE. Lo estoy haciendo solar. Entonces dejó de pedirle a CFE 30,000. Aquí vamos a poner 54 y abajo 54 y hay que hacer el mismo ejercicio otra vez. ¿Por qué 73 no lo moví? Porque el lugar tiene los mismos motores, los mismos transformadores, las mismas bombas, tiene exactamente lo mismo. Entonces sus reactivos no tienen por qué cambiar. Y si antes me dio 75, ahora me va a dar como un 40 y tantos, yo creo. 59. ¿Cuánto? 59. 59. ¿Qué pasó con el factor de potencia cuando yo le metí energía solar? Bajó. ¿Por qué bajó? La demanda ya no es la misma. No tanto. Porque el factor de potencia es este triángulo. Y en este triángulo, esto de aquí para acá va a ser por energía solar. Pero mis motores siguen siendo exactamente los mismos. Entonces aquí se me queda el nuevo triángulo. Misma altura, pues la parte real es más chica. ¿Y qué pasa con el ángulo entonces? Aumenta. Entonces, la energía solar tiene un fuerte impacto en el factor de potencia. ¿Es bueno o es malo? No me importa. Con que yo sepa que tiene ese impacto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto va a impactar? Vean ese, 73 quintas partes del 90 entre el factor de potencia. Este lugar, cuando tenía el de 75, estaba pagando una penalización del 12%. ¿Cuánto dio? ¿59? Ahora hay que hacer ese mismo ejercicio con 59. ¿Cuánto me va a dar? 90 entre 59 por 3 quintas partes. Que son 0.6. ¿Cuánto es? No, hago esta mal ahí. Es 0.6 multiplicado por 90 entre 59 menos 1 por 100. ¿Cuánto es 90 entre 59? ¿Cuánto? 1.52. ¿Cuál? 90 entre 59. ¿Menos 1? Ya el total da 31.52. 31% de multa. Es decir, si le estaba llegando 100,000 pesos, con paneles solares, la multa pues era del 12%, 11,000. Pero con la energía solar le pega una multa que puede equivaler al total de energía solar que estoy ahorrando. Y ha pasado, ¿eh? ¿De quién es la culpa ahí? Del que vendió. ¿Por qué? Porque cree que todo es más fácil de lo que es. Oye, la energía solar sí te ahorra, pero ¿y el factor de potencia?
¿Cuesta ahorrar factor de potencia? Pues unos capacitores, o fíjense en la ficha técnica de los inversores Grow que tienen enfrente y van a decir que el factor de potencia lo pueden modificar de 1 a 1. Tú puedes modificar el factor de potencia de los inversores para que no te pase esto. Idealmente poner capacitores, pero si el lugar tiene capacitores y está saturado, si le pones más capacitores lo vas a sacar de rango, lo vas a sobreexcitar y ahí sí valió todo. Le digo esas cosas porque es importante conocer las tarifas para saber si tu instalación va a ser buena o no. Porque otra vez insisto, no vendemos paneles solares, vendemos clientes felices, felicidad al cliente. Y si el cliente ve su recibo con un factor de potencia de 30,000 pesos, ¿va a estar feliz? Pues no. ¿Cómo aprovechar esta tarifa? Bueno, la puedes hacer, controlar la demanda, aprovechar las demandas en intermedia o en baja, quitando la punta, o incorporando generación distribuida. Y la rentabilidad de ese nuevo tipo de tarifas, energía solar, ya es muy alta. Depende del precio, pues puede ser. Esto es un extracto que tenemos muy resumido del curso de tarifas. Entonces, como centro de competencias o centro de capacitación, tenemos cursos 100% en línea también. Y les recomiendo meterse al de tarifas eléctricas si quieren dominar todas las tarifas y cada uno de los conceptos que tienen. Son presentaciones muy parecidas, pero esta tiene la ventaja que es 100% en línea. Dura 1 año abierta en la plataforma. Entonces pueden ver las veces que quieran, los videos son pregrabados en su casa a su hora. Y al final pues tenemos archivos de Excel, presentaciones descargables y grupos para dudas. Un Excel donde pones la cantidad de energía que consume el cliente, cuánta energía solar quieres meterle y te saca automáticamente cómo va a ser los nuevos recibos para que pueda hacer las prospecciones del cliente. Y pues esto es el parte de primera tarifas. Vamos a ir a comer, nomás unas preguntas. ¿Alguien tiene algo? Nomás yo una pregunta que me vas a contestar ahorita. ¿Me la vuelves a repetir? Sí, sobre que te comenté lo del cliente, que por ejemplo el medidor fue a la distancia, pero me dijiste que... Ah, ya. Es que hizo venir en la tarde, pero te lo puedo explicar ahorita. Comúnmente cuando uno dice los ciclos que te va a producir, pero no se pone que te va a hablar por lo que te va a hacer también. Ok. Vamos a abrir una presentación. ¿Puedes mencionar algo también de los cursos? Ahorita me estaban preguntando. Sí. Los que no vuelven de la comida. Ah, ok. Perfecto, ahorita vemos también eso. Vamos a ver esta pregunta. Déjame poner pantalla blanco. Ahí debería entrar ahorita. Ahí está. Como que mi HDMI no está muy bien ya. No se botó ya, ¿no? Ok. Yo aquí tengo un motor. Ese motor, ¿a qué se va? A un tablero, centro de carga. Y de acá va, y tengo aquí mi medidor bidireccional que se va a CFE. ¿Yo dónde pongo la energía solar? Antes del medidor. Al tablero. En uno de los breakers del tablero. ¿En qué parte del tablero lo van a poner? ¿Arriba o abajo? ¿Por qué? No, porque la energía de CFE llega por arriba y yo quiero que mi energía solar llegue por abajo para que los dos no lleguen por arriba. Ese viene en el artículo 705.12. La energía solar inyecta kilowatts hora aquí. El motor también consume kilowatts hora. Y mi medidor registra hacia acá o hacia acá. ¿Ok? En la mañana o en la tarde, mi sistema solar está funcionando, digamos que en 10 amperes. ¿Cuánto va a consumir mi bomba? O mi motor. O mi casa. 15 amperes. ¿Cuánto viene por parte de CFE? ¿Cuánto va a registrar mi medidor? En la 1 PM
5 amperes. Después, a las 2 p.m., este motor se apagó. ¿Por qué se apagó? Pues porque cortó cualquier cosa. Fueron a comer, como vamos a ir ahorita. ¿Cuánto registra mi medidor? 3 de la tarde. Prendieron un refrigerador. No sé cómo escribir un refrigerador, pero vamos a poner un refrigerador allá. Este refrigerador está consumiendo 2 amperes. Pero mi sistema siguió produciendo 10 amperes. ¿Cuál va a ser el resultado? Menos 8 amperes. Pero después a las 4 de la tarde mi sistema ya no está produciendo esto. Mi sistema está produciendo 6 amperes, pero entró la bomba otra vez y entró el refrigerador con 2 amperes. Ahora son 17 menos 6 igual 11 amperes. ¿Cuál es el total que registró mi medidor? Menos 2. ¿Cuánto produjo mi sistema? No, mi sistema produjo a la 1, 10, a las 2, 10, y a las 4, 6, y a las 3, 10. Entonces produjo mi sistema 26 kilowatts hora, suponiendo que 36. de amperes, 36, perdón. ¿Y cuánto registró CFE que produje? Pues realmente 18. Ah, sí, Porque al final de mes me va a sumar este y este. Oye, el cliente viene encabronado, es que me está produciendo el sistema en la mitad. No, es que estás consumiendo la otra parte. O sea, los sistemas solares son ahorradores de dinero. Porque si no hubiera tenido el cliente la energía solar, hubiera pagado pues los 15, 36 kilowatts hora, ¿no? hubiera pagado 15 en esta hora, en esta pues no consumió nada, y en esta eran más 2, más otros 17. Entonces, ¿cuánto va aquí? Son 17, 34 contra menos 2. O sea, al final de cuentas, el sistema, esta medición neta, ahorran kilowatts hora.